Sobre la Tierra, por Radio UBA. Segunda mitad en Sobre la Tierra. Ya está con nosotros Sebastián Vangeli, docente de Manejo y Conservación de Suelos de la FAUBA, y va a abordar con nosotros la fertilización nitrogenada de la región y por cultivo en la Argentina y su impacto en la emisión de gases de efecto invernadero. Hola Sebastián, gracias por estar acá. Hola Santi, Seba, gracias por recibirme. ¿No puedes hacer una breve introducción a la emisión de gases de efecto invernadero por parte de la agricultura? Sí, puedo intentar. La agricultura a nivel global emite más o menos un cuarto de las emisiones de gases de efecto invernadero totales que emite, o sea, antropogénicas, digamos, que emite el hombre. Y es después de del sector energético el principal sector emisor de gases de efecto invernadero. En Argentina, ese porcentaje, ese 25% que hay a nivel global, aumenta un poco. Argentina es un país bastante agroindustrial, agroexportador, con lo cual ese porcentaje de 25% global casi va a casi un 40%, es un 38 y pico por ciento. Y esa brecha con el sector energético, que a nivel global es un 70 y pico por ciento, acá es un 50%. Entonces, al ser un país tal vez no tan industrializado y muy agrícola, nuestro sector, el sector de agricultura, forestaciones, ganadería, etcétera, es la segunda fuente de emisión con casi un 40% de las emisiones nacionales. No entiendo por qué todos los cañones apuntan a la agricultura cuando se habla de gases de efecto invernadero, ¿no? Sí, qué sé yo, también hay mucho hay muchos intereses en el medio, ¿no? Tal vez es un tema interesante a abordar, pero sí, también el sector industrial obviamente quiere culpar a la agricultura se defiende de alguna manera, qué sé yo. Pero bueno, después de la quema de combustibles fósiles, que es tal vez la principal fuente de emisión, nuestro sector tiene bastante responsabilidad sobre la emisión de gases de efecto invernadero. Y dentro de esa responsabilidad, diría que hay, tres gases de efecto invernadero más importantes. El dióxido de carbono, dentro del sector nuestro, de la agroforestal, digamos, el carbono que se emite como dióxido de carbono viene principalmente de la deforestación y los cambios de uso de la tierra. Cuando se deforesta, todo ese carbono que está en los bosques, en la madera, en los troncos, en las ramas, etcétera, se emite a la atmósfera. Así que, esa es una fuente de emisión importante. Otra fuente muy importante y muy mencionada es el metano entérico. El metano es el segundo gas de efecto invernadero por importancia. Y dentro del sector agro, los rumiantes, ¿no? El metabolismo de los rumiantes es el responsable por la principal fuente de emisión de metano. Y luego viene el óxido nitroso, que es mi gas, por decirlo de una manera, el gas con el que trabajo. Y el nitroso es muy importante en la agricultura principalmente. Y la responsabilidad principal está asociada a la fertilización nitrogenada. Pero así como decía que el agro en sentido amplio, incluyendo forestaciones y cambios de uso de la tierra, es una fuente importante de emisiones, también es un sector que tiene tal vez la capacidad de mitigar emisiones a un costo relativamente bajo comparado con la industria, ¿no? Entonces ahí hay también estrategias muy interesantes en las que hay mucha gente trabajando, investigación y también en proyectos, tratando de capturar carbono, ¿no? La fotosíntesis es una de las pocas maneras que tenemos de sacar carbono de la atmósfera, meterlo en los troncos, meterlo en los suelos y almacenarlo por un largo periodo de tiempo. Así que, somos responsables de las emisiones, sí, en un porcentaje, pero también me parece que en los próximos años tenemos un desafío de mitigación importante y que puede llegar a ser una oportunidad en muchos casos, ¿no? Recién hablaste un poquito del óxido nitroso, también un poco de fertilización nitrogenada. ¿Cuál es el vínculo entre ellos dos? ¿Es una práctica de la fertilización que se da en todo el país? Sí, la fertilización nitrogenada es muy importante para sostener los rendimientos de los cultivos y hay algunos estudios de que hablan que sería imposible, casi que la producción agropecuaria, agrícola puntualmente, sin la fertilización nitrogenada sería casi la mitad. O sea, es realmente la fertilización nitrogenada es muy importante para haber podido incrementar los niveles de producción en los últimos años. Pero así como les digo eso, también la mitad del nitrógeno de las fertilizaciones se pierde. Hay muchas ineficiencias y una de esas pérdidas, tal vez no la más importante en volumen, pero sí posiblemente la más importante a nivel ambiental, es la emisión de óxido nitroso. Cuando hay más nitrógeno del suelo, y eso es lo que buscamos a través de la fertilización, porque
el nitrógeno limita la producción de los cultivos, también ese nitrógeno que está disponible puede ser utilizado por las bacterias, que habitan el suelo, intensificando un proceso que termina en la emisión de óxido nitroso. Entonces, se habla en general, así en sentido amplio, que por cada 100 kilos de nitrógeno que se aplican en el campo, más o menos uno se pierde como óxido nitroso. Y ese óxido nitroso, o sea, a nivel productivo no es una pérdida muy relevante, porque uno de 100 no es tanto, no afecta tanto la eficiencia tal vez productiva, pero a nivel ambiental el óxido nitroso es un gas de efecto invernadero con 300 veces el poder de calentamiento del CO2, del dióxido de carbono, con lo cual ahí sí empieza a cobrar cierta relevancia. Y bueno, como les decía, el óxido nitroso es el tercer gas de efecto invernadero después en importancia en Argentina y a nivel global, después del dióxido de carbono y el metano. En Argentina tiene aproximadamente un 7% de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero de ese 7%, el 90% viene del agro. Más incluso, casi supera un 90%. Así que por eso, y mucho de eso viene es responsabilidad de las fertilizaciones nitrogenadas, ¿no? Decías que bajarían mucho los rendimientos si no aplicamos nitrógeno, y eso que entiendo que a la soja no se la fertiliza, ¿no es cierto? Es para el resto de los cultivos. Sí, exactamente. La soja recibe poca fertilización nitrogenada porque, bueno, como ustedes saben, tiene la capacidad de fijar biológicamente nitrógeno a través de una simbiosis con bacterias, pero sí, bueno, otros cultivos, sobre todo maíz y trigo en Argentina, son muy fertilizados y, bueno, y en función de eso son cultivos en los cuales la emisión de óxido nitroso es la fuente principal de emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Pero sí, hay en ese sentido, bueno, estamos trabajando en algunas prácticas que pueden llegar a reducir la emisión de óxido nitroso y que serían bastante importantes dentro de la agricultura como para mitigar el cambio climático. Bárbaro, bueno, ¿y qué problema? Primero que nada, clarísimo, la verdad que fue un intensivo de nitroso, agricultura y emisiones, bárbaro. Gracias por este momento. Pasando a la pregunta, ¿qué problema detectaron vinculado al nitroso? ¿Cuál fue el objetivo del estudio por el cual te llamamos? Bueno, este es un trabajo bastante interesante. No es un trabajo experimental, ¿no? Con lo cual, bueno, voy a tratar de contarles un poco de dónde viene la inquietud. Es un trabajo bastante colaborativo. Participamos distintas instituciones. El líder de este trabajo fue Andrés Said, que él es docente de la facultad en la cátedra de métodos cuantitativos, pero también trabaja en bueno, ahora es la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, si no me equivoco el nombre. Ha cambiado, ¿verdad? Ha cambiado. Él está en la parte de inventario, está en la parte de... en realidad él es un especialista en emisiones de gases de efecto invernadero y apoya el desarrollo del inventario nacional en ese sector, en el sector de agricultura, ganadería y otros usos de la tierra, ¿no? Junto a él, con Gabriela Pose del Instituto de Clima y Agua y Azul Popper, que ella en ese momento trabajaba también apoyando al ministerio como consultora y ahora trabaja en el sector privado. Así que fue como una colaboración facultad, ministerio de aquel momento, ahora secretaría e INTA. Bueno, lo que veíamos como desafío es que el inventario nacional, que es el registro en el cual digamos, se sistematizan todas las emisiones a nivel nacional, tenía como fuente, como les digo, bastante relevante de emisiones a la emisión por fertilizaciones de óxido nitroso, y sin embargo la manera en la que se estaba calculando tal vez no era digamos, demasiado precisa, ¿no? Estábamos viendo que pese a que esta categoría era importante dentro del inventario, la emisión de óxido nitroso por fertilizaciones es una categoría importante, la forma en la que se calcula tiene algunas limitaciones que conducen a cierta incertidumbre, ¿no? Claro. Esto me trae a lo de, bueno, si queremos hacer algo con este problema hay que poder medirlo bien primero. Tal cual, si no tenemos buenos indicadores, primero tenemos cierta incertidumbre de cuánto es efectivamente el problema en sí mismo, de tratar de cuantificarlo, y además no tenemos ninguna manera de, si logramos mitigarlo, eso meterlo en el inventario, ¿no? Claro. Como que no podemos, como estamos usando datos internacionales y fuentes lejanas, digamos, de alguna manera, si logramos mejorar, ni siquiera lo podemos representar en el inventario. Clarísimo. Claro, y ahí encontraron un bache como para decir, bueno, esta metodología es ineficiente y podemos mejorarla, ¿no es cierto? Hay algunas cosas que se pueden mejorar. Sí, encontramos dos baches principalmente. Uno es la falta de
primero les cuento si quieren cómo se estima la emisión de óxido nitroso a nivel nacional por fertilizantes, que es medio cómo se estiman todas las emisiones del inventario. Esto viene como de las directrices del IPCC, que es un panel, el panel intergubernamental de cambio climático, donde se reúnen todos los científicos o muchos científicos especialistas en estos temas y diseñan las directrices con las cuales después se cuantifican las emisiones de gases de efecto invernadero en todos los países, ¿no? Claro, y Argentina tiene que como suscribe, tiene que explicar las emisiones, ¿no es cierto? Exactamente, está obligada a cada determinada cantidad de años presentar un inventario e incluso presentar planes de, bueno, cómo lo va a mejorar, cómo va a mitigar las emisiones que tiene, etcétera, ¿no? Esas directrices lo que establecen es que las fuentes, digamos, las emisiones de gases de efecto invernadero, vamos a ir puntualmente al caso de nitroso, óxido nitroso y fertilización, sale de la multiplicación de un dato de actividad, que el dato de actividad es cuánto nitrógeno se aplica como fertilizante a nivel nacional, por un factor de emisión. Y ese factor de emisión es cuánto de ese nitrógeno que se aplicó se emite como óxido nitroso. Lo que ocurría en nuestro inventario es que el nivel de detalle de esos dos datos, sigue ocurriendo, igual les anticipo, por ahora, es esos dos datos, tanto el dato de actividad, o sea, cuánto nitrógeno se aplica en la Argentina, como cuál es la emisión de ese fertilizante, ¿sí? Cuánto de ese fertilizante se emite como óxido nitroso, están calculados a un nivel que es mejorable, ¿no? De hecho, el dato de actividad, o sea, cuánto nitrógeno se aplica, está solo agregado a nivel nacional. O sea, nosotros en el inventario lo que vemos es, a nivel nacional se aplican tantas toneladas de nitrógeno, pero no sabemos a qué cultivos, no sabemos en qué región del país, en qué departamento, etcétera. Y por otro lado, el factor de emisión, o sea, cuánto de ese nitrógeno se emite, usamos valores de ensayos de otros países. No usamos valores que estén adaptados a los suelos locales, al clima local, al manejo local. Entonces, en esas dos cosas... Es muy poco preciso. Claro, es bastante mejorable, pero hasta que no haya, digamos, mejores datos, es lo que se usa y bueno, en países tal vez como el nuestro y con fuentes de emisiones importantes como es el óxido nitroso, sería importante ir pasando a niveles de mayor detalle, ¿no? Corregime si me equivoco, pero si vos aplicás un fertilizante en región pampeana, no es lo mismo si lo haces en el NOA, en el cual tenés otras condiciones aeroclimáticas, y lo que es, no sé, volatilización de los gases ya cambiaría mucho, ¿no? O lo que pasa en el suelo. Sí, 100%. 100%. La emisión depende un montón de los factores ambientales, depende un montón del suelo y depende mucho del manejo, obviamente. Y entonces lo que nosotros tratamos de hacer es empezar a recopilar, hacer un esfuerzo de sistematización de los datos locales que existían hasta ese momento. Entonces, en 2022 nos juntamos los cuatro que participamos en este trabajo y empezamos a recopilar investigación científica de ensayos hechos a campo con datos de emisión medidos en el campo, ¿sí? Entonces, creo que recopilamos unos 25 trabajos o un poco más, donde se había medido a campo la emisión de óxido nitroso e hicimos una especie de sistematización inicial de esos datos como para tratar de empezar a generar esos factores de emisión locales. Y por otro lado, eso para la parte del factor de emisión, o sea, de cuánto nitrógeno se emite. Por otro lado, cuánto nitrógeno se aplica por departamento y por cultivo. También hicimos una especie de cálculo donde tratamos de llevar de ese valor que tenemos de cuánto nitrógeno se vendió a nivel nacional, teníamos que llegar a cuánto nitrógeno se aplicó en cada departamento y en cada cultivo. Entonces ahí empezamos a trabajar con los datos de la bolsa de cereales, con cuánto se fertiliza para los distintos cultivos, con las áreas cultivadas, sembradas de los distintos cultivos que nos daba la Secretaría de Agroindustria en ese momento. Y con eso logramos llevar de un mapa agregado a nivel nacional, o sea, donde solo teníamos un dato de kilogramos o de toneladas de nitrógeno aplicado, a un dato donde tenemos por departamento y por cultivo una estimación de cuánto nitrógeno se aplica. Entonces, cuando tengamos los factores de emisión más precisos, podemos aplicarlos y esos factores de emisión posiblemente difieran, como vos decías, según el clima, según el tipo de suelo, según el manejo, podríamos aplicarlo a cuánto nitrógeno se aplicó en cada lugar del país, a cada cultivo, y entonces llegar a una estimación mucho más precisa. Muy bueno. ¿Esto tiene antecedentes? ¿Estuvo estudiando en otro lado? Porque imagino que debe pasar en otros países, no solo en Argentina, ¿no? Que hay métodos por ahí más que vienen de otros países con esas metodologías que se copian. Sí, esto todo parte de las directrices de IPCC que te dice, ellos tienen como sus niveles de... O sea, si no tenés datos, usás el nivel 1. Si tenés algunos datos, puedes pasar al nivel 2. Y si tenés más detalle, puedes pasar al nivel 3. Y todo lo que nosotros hicimos y seguimos haciendo es un poco ver la experiencia que tuvieron
otros países y cómo pasaron a esos mayores niveles de detalle. Y bueno, es un trabajo que obviamente implica mirar qué se hizo en otros países, pero también, sobre todo, implica mirar qué están haciendo los científicos acá, digamos, cómo están trabajando, qué es mejorable y tratar de ponernos de acuerdo todos para que los ensayos que se hacen a campo sean útiles en temas de inventario, ¿no? Que por ahí el científico está más interesado capaz en comparar tratamientos, es decir, bueno, no sé, pongo 3 fertilizantes o pongo 3 dosis distintas y me fijo el rendimiento, me fijo las pérdidas de nitrógeno. Bueno, nosotros a esos ensayos le queremos agregar que puedan ser elegibles después para calcular factores de emisión. Y por suerte es algo que, sobre todo últimamente, y dada la relevancia que tiene el cambio climático y la importancia que está tomando también en el sector agropecuario, muchos científicos están empezando a incluir en sus ensayos, ¿no? Agregar, por ejemplo, un tratamiento que nos permita tener un testío que después comparemos cuánto emitió el testío versus cuánto emitió el fertilizado y con eso podamos calcular un factor de emisión, que es algo que tradicionalmente el científico no le interesa porque por ahí no es su hipótesis de investigación, él quiere comparar distintos fertilizantes, quiere comparar distintos tratamientos, pero que a nosotros como personas que queremos mejorar las estimaciones de gases de efecto invernadero Argentina nos parece muy relevante. Y por suerte, bueno, últimamente están apareciendo cada vez más trabajos y desde que hicimos este trabajo y lo publicamos en 2023 hasta ahora, aparecieron un montón de investigaciones que nos pueden apoyar a seguir mejorando este trabajo futuro. Bárbaro. Como parte de tu trabajo, en un momento estamos leyendo los resultados, vimos que había un par de rankings, ¿no? Por ejemplo, cuáles eran las regiones o provincias que más emitían o que más se nitrogenaban y cuáles eran los cultivos también que más se le ponía fertilización. ¿Eso nos puedes contar? Sí, tal cual. Bueno, en general las zonas más, como estos son emisiones vinculadas a la fertilización, en general donde hay más agricultura es donde tenemos mayor cantidad de nitrógeno aplicado y en función de eso más emisiones de dióxido de nitroso. Los dos cultivos más importantes son maíz y trigo, que son los que tienen mayor superficie y bueno, la soja, como ustedes saben, que es el otro cultivo que tiene una superficie muy importante, tiene la capacidad de fijar nitrógeno, como decíamos antes, entonces no se fertiliza tanto. Así que maíz y trigo son sin duda los dos cultivos que tienen mayores pérdidas de dióxido de nitroso. Y respecto a las provincias, bueno, Buenos Aires por ser tal vez la que tiene mayor superficie agrícola, Santa Fe, bueno, Entre Ríos, Córdoba, todas provincias donde la agricultura extensiva es más predominante y las fertilizaciones son más importantes. Y entiendo que cuando aplicaron esta nueva metodología encontraron una brecha entre lo que tenía calculado con la metodología vieja y la que ustedes están laburando. Sí. Era un número bastante grande, por eso nos sorprendió a nosotros. Sí, si bien un poco parte de la conclusión del trabajo fue que hacían falta más datos, que todavía todo el esfuerzo que había hecho los investigadores en Argentina no alcanzaba para proponer un factor de emisión local todavía. Sí veíamos que en general muchos trabajos reportaban que las emisiones que habían medido eran menores a las que hubiesen estimado con la metodología del IPCC. Entonces, en promedio creo que nos da un 20 y pico, 22 creo, % menos de emisiones que las que daba el factor de emisión por defecto. Y eso es algo que seguimos viendo en estos trabajos que han aparecido recientemente. Siguen indicando que la cosa va por ese lado, ¿no? Que tal vez si usamos el factor de IPCC como venimos usando ahora, estaríamos sobreestimando en algún porcentaje las emisiones de óxido nitroso. Bien, y mencionaste en las preguntas anteriores en parte las implicancias que tienen de laburos así y de avanzar con esto. ¿Nos querés contar qué pensás de las implicancias de este trabajo particularmente? Sí, bueno, nosotros estamos siguiendo con esto. Como les digo, este trabajo lo empezamos creo que en 2021, 2022 y lo publicamos en 2023, ahí nos tomamos un descanso, un merecido descanso, pero después seguimos y este año particularmente estamos volviendo a recopilar nuevos trabajos que han aparecido, que como les digo, hay un montón, hay mucho más y mucha información valiosa que apareció en 2023, 2024, 2025, con lo cual, nada, un poco esperamos ahora sí por ahí poder proponer un factor de emisión un poco más robusto. Y cuando logremos hacer eso, la idea es proponer eso a la Subsecretaría de Ambiente para que lo pueda utilizar, ¿no? Para que este factor de emisión que nosotros estamos viendo desde el sector científico y midiendo a campo, proponerlo, mostrarles nuestra metodología, abrirlo a ellos para que puedan evaluar y ver si es posible que esto pase a ser parte de nuestro inventario nacional y poder mejorar el nivel de estimaciones que tenemos en Argentina. Una vez que ese factor de emisión local esté adoptado por Argentina,
Bueno, las implicancias son, además de mejorar el inventario de Argentina a nivel país, creo que también tenemos la posibilidad de que el sector privado lo adopte, ¿no? Entonces, por ahí la gente que trabaja calculando huella de carbono o en proyectos de mitigación del cambio climático, en vez de usar los factores por defecto, puede pasar a usar estos factores mejorados, ¿no? Así que creo que tiene dentro de todo múltiples implicancias en todo lo que es cálculo de huella, tanto a nivel nacional como a nivel proyecto y a nivel campo, establecimiento o a nivel grano exportado o lo que sea, ¿no? Clarísimo. Acá muchas veces en Sobre la Tierra hablamos sobre la distancia entre las investigaciones que se realizan en ámbitos académicos y lo que pasa muchas veces en la cabeza de los productores. Hace un par de programas hablamos sobre la soja libre de deforestación, que era como, bueno, es un agregado a la producción. La forma en que yo produzco mi cultivo tiene un valor mejor en el mercado. ¿Hay chances de que alguien esté dispuesto a pagar más plata por un cultivo que no emite tanto nitroso, por ejemplo? Sí, es algo que está empezando a pasar. Por ahora lo que se ve bastante es que simplemente por calcular la huella, por ejemplo, o sea, sin necesidad de que esa huella sea o cumpla una determinada exigencia, sino simplemente aquellos productores que calculan una huella de carbono pueden acceder a mercados preferenciales, ¿no? Que eso me parece que está bueno y está bueno para sentar también una idea general de cuáles son las emisiones que tiene, no sé, por ejemplo, la soja en Argentina, el maíz en Argentina. Así que ya existe, concretamente ya existe, ya hay empresas que pagan un diferencial a aquellos productores que miden su huella de carbono, e incluso hay convenios entre empresas que tal vez te favorecen o te facilitan la medición a través de aplicaciones, etcétera, plataformas, y luego si vos mediste con esa plataforma podés acceder a vender con determinada empresa que a su vez te da un precio diferencial. Muy bueno. Eso está bueno y creo que sienta un precedente interesante, y a futuro me imagino que si nos están diciendo, bueno, midamos la huella, probablemente lo siguiente que venga es, bueno, ajustemos esa huella, porque a su vez nuestra huella, como, no sé, por ejemplo, de producción de granos, termina impactando en la huella de algún alimento a nivel global o de alguna lana o lo que sea, ¿no? Entonces, seguramente ese comprador que hoy simplemente quiere medir y saber cuánto es la huella del grano que después mete en su producto, eventualmente va a querer reducir esa huella, y esperemos que esa reducción venga con algún premio económico, ¿no? Si vos reducís tu huella de carbono porque implementás prácticas regenerativas, bueno, capaz que te puedo pagar un precio diferencial si lo haces, porque después mi producto va a tener una huella más chica y con eso también puedo acceder a un mercado diferencial. Cuando te preguntamos por las implicancias, también se me ocurría que yo como productor, sabiendo de manera más eficiente si estoy emitiendo o no, también me da información de si estoy haciendo una correcta aplicación de fertilizantes o no, ¿no es cierto? Porque eso va a tornar más eficiente mi producción. Si veo que está, no sé, volatilizándose la mitad de lo que estoy aplicando, entiendo que también puedo reducir mis costos por ahí. Sí, va bastante de la mano, si bien, como decía al principio, por ahí la emisión de nitroso no es la que más le preocupa al productor porque es solo un 1% de lo que se aplica, ¿no? Pero sí que al ser, aquellas prácticas que favorecen la eficiencia en la absorción de nitrógeno, sea una aplicación dividida, por ejemplo, aplicar en vez de todo junto, aplicar en distintas etapas o usar algún inhibidor, son prácticas que favorecen la eficiencia, mejoran la productividad, o al menos reducen los costos porque perdemos menos del nitrógeno que estamos aplicando, y a su vez emitimos menos óxido de nitrógeno. Así que sí son prácticas que van de la mano. Pero en general, desde el lado productivo, al productor tal vez no le preocupa tanto la emisión de nitroso en sí misma, sí tal vez más otras fuentes, la lixiviación o la volatilización, como decís vos, son más importantes, pero sí es cierto que si mejoramos la eficiencia de las aplicaciones, como resultado, tal vez no principal, pero sí efectivo, vamos a reducir las emisiones de nitroso. Sebastián, estuvo buenísimo. Te agradecemos mucho por acercarte y haber estado en el programa. Bueno, un placer venir a la radio, me encantó, así que un gusto. Te esperamos de nuevo. Dale. ¿Vamos a un corte?